Bien, hermanos, acompáñenme a hacer una oración por el estudio de esta tarde. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú, mi Dios, nos permites escudriñar tu palabra. Dependemos de la ayuda del Espíritu Santo para comprenderla, Señor, a más profundidad. Mi Dios, tú permite que, Padre Santo, tengamos toda nuestra atención, Señor, a lo que, Padre, en esta noche habremos escudriñado, y así como en cualquier predicación, Señor. Pero todo aquello que atañe, Señor, a la doctrina, que, Padre Santo, abarca todo el Evangelio, y que tú lo has, Padre Santo, dejado en tu palabra, permite, mi Dios, que la comprendamos de forma clara. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos en esta tarde y noche. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar una nueva serie, ¿verdad? Serie de respuestas que ya la vamos a dar por cerrada, por terminada. Abarcamos cerca de 35 temas. Y ahora esta serie se llama Deseables más que el oro. Deseables más que el oro. Saben que es una referencia, ¿verdad?, a un versículo del Salmo 19. ¿Y por qué la palabra de Dios es deseable más que el oro? Ahorita comentaba un poquito acerca de que pues, los niños salen a tomar una clase propia de su edad, de su comprensión. De hecho, podemos decir que ellos reciben cada domingo en las clases, reciben leche espiritual. Pero Pablo habla de que también nosotros, que hemos aprendido más todavía de las Escrituras, pues ahora queremos de alimento sólido. Y este alimento sólido tiene que ver con algunos otros aspectos o puntos cardinales de nuestra doctrina. Pablo le encarga a Tito, en el capítulo 2, versículo 1, lo siguiente: tú habla lo que es de acuerdo a la sana doctrina. A la sana doctrina. Y hermanos, no quiere parecer algo que sea repetitivo y algo que quisiéramos meter en la cabeza, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, como si se tratara solamente de una idea o un pensamiento que debemos aceptar sin haberlo cuestionado cuando hablamos acerca de la sana doctrina. Ni tampoco es una situación para jactarnos, sino es algo que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente. De otra forma, nuestro Dios hubiera simplificado y resumido, ¿verdad?, en las palabras de la Biblia, aspectos que quizás podemos decir, bueno, no necesitan tener tanto conocimiento, pero en realidad, hermanos, solamente es un conocimiento, vamos a decirlo así, muy limitado. Nuestro conocimiento será más amplio cuando estemos con el Señor. Él se encargará de darnos un conocimiento más amplio de su propia naturaleza y también de los aspectos doctrinales que en este tiempo a través de las Escrituras tenemos. Así que Pablo le encarga a Tito esto, tú hablas lo que es de acuerdo a la sana doctrina. La pregunta es, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante hablar y aprender de acuerdo a la sana doctrina? Y podríamos decir si realmente como creyentes, y perdón que haga la distinción, ¿verdad?, pero como bautistas, el conocer la sana doctrina marcaría una diferencia entre lo que usted cree y lo que los demás pueden creer. Si en realidad marca una diferencia. Podemos predicarle a un testigo de Jehová con soltura sabiendo que, por ejemplo, hay aspectos doctrinales de ellos que están en contra de la palabra de Dios y que algunos son tan profundos y tan diferenciados que nos hace pensar, o más bien nos hace determinar que en realidad se trata de una secta. O quizás, ¿verdad?, estemos hablando acerca o vamos a decirlo así, compartiendo a un presbiteriano, a un metodista, ¿verdad?, o a alguien de las asambleas de Dios, y sepamos diferenciar si realmente se trata de una secta o solamente son creyentes con desacuerdos doctrinales porque no se han profundizado en ellos. El día de hoy estaremos hablando de este tema, y cada tema que abarcaremos en adelante estará enfocado en aspectos que debemos de tener como un conocimiento sólido en nuestras vidas, para marcar la diferencia de la cual estamos hablando. El día de hoy
se llama ¿qué es la elección y la predestinación? ¿Qué es la elección y la predestinación? Es un tema que muchas veces no se toca, pero que es necesario. Pero antes de eso quiero hacer, ¿verdad?, una reseña histórica de por qué surgen este tipo de desviaciones doctrinales. Si nos vamos a través de la historia de la Iglesia, hermanos, en el primer siglo se marcan precisamente las primeras enseñanzas a través de los escritos de los evangelios. Posteriormente empiezan a surgir las cartas paulinas, aparece también la carta de Judas y algunas otras, que nos van precisamente conformando lo que es la doctrina cristiana. No voy a decir doctrina bautista, la doctrina cristiana. Pero aún en sus inicios empieza a haber diferencias entre los creyentes, aún desde el primer siglo. Si nosotros marcamos desde el primer siglo, ¿verdad?, empezamos a notar que esas diferencias empiezan precisamente a causar conflictos entre los creyentes. Y las primeras que podemos nosotros detectar, ¿verdad?, son aquellas enseñanzas de los judaizantes. Los judíos que se convirtieron, pero que querían hacer de la gracia, ¿verdad?, que querían hacer de la salvación y del mensaje de la salvación algo que combinara precisamente con las prácticas judías, haciendo pensar quizás incluso a los primeros creyentes gentiles que era necesaria la circuncisión, que era necesario guardar el sábado y cosas semejantes. Por lo cual Pablo, ¿verdad?, escribe también el libro de los Gálatas y hace una gran referencia con respecto a eso, a que no estamos nosotros, ni los gentiles estaban regidos bajo la ley. Hubo una gran discusión, ¿verdad?, allá en la iglesia de Jerusalén, cuando fueron llamados Pablo y Bernabé de Antioquía, con respecto a lo que debían de guardar los gentiles. Y se llegó a una conclusión, que no debían de guardar precisamente esos ritos judaizantes. Pero al continuar la historia, podemos ver que ha marcado en el tercer siglo, que también empieza a haber algunas situaciones que ya son todavía mucho más palpables y que empiezan a generarse ya sectas que afectarían la vida de muchos creyentes y sobre todo nuevos creyentes. Sobre todo en la época que aparece Constantino, ¿verdad?, este emperador romano, que quiere hacer un maridaje o quiere hacer una unión entre la iglesia y el Estado. Él, precisamente como una figura de Estado, propone, ¿verdad?, al cristianismo de ese tiempo a que se junten y adopten ciertas costumbres y tradiciones paganas. Y empieza a haber una diferenciación, entre ellas las primeras quizás es el bautismo infantil, cosa que la Biblia, ¿verdad?, reprueba. Porque el bautismo es para creyentes, para aquellos que han profesado, ¿verdad?, esa conversión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la conversión que el Hijo da a través de aceptarle como su único y suficiente Salvador. Posteriormente, ¿verdad?, vienen otras series de doctrinas, que no es precisamente que vamos a hablar de esto como la historia de la Iglesia, pero empiezan a entrar algunas otras, ¿verdad? Pensar no solamente que el bautismo infantil, sino que el bautismo quita pecados, y posteriormente empieza la adoración, ¿verdad?, a personajes, y de ahí empieza a partir. Así que muchos durante la historia han manipulado la doctrina, y de esta forma han surgido las falsas religiones. Ahora, ¿cuál es nuestro deber como creyentes y como estudiosos de las Escrituras? Nuestro deber es entregar el mensaje como fue dado por Jesucristo, o a través de la Escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo. Háblese de Pablo, háblese de Judas, ¿verdad?, háblese del Antiguo Testamento, de los escritores, que son más de 40 escritores en toda la Biblia. Es lo que nos toca a nosotros hacer, transmitirlo de esa forma, pero no manipularlo. Así que empezaremos a hablar acerca de esto, porque el tema de hoy es la elección y la predestinación. ¿En qué momento empiezan a surgir estas doctrinas? Ahora, quiero decirles que la doctrina de elección y la predestinación es una doctrina bíblica, pero hay precisamente una variante, que así como dije, puede tener un efecto en la vida del creyente. Quiero ponerle un ejemplo acerca de esto, acerca de convicciones. ¿Qué pensaría usted, verdad, de que arriba de un gran edificio de muchos pisos estén dos personas, cerca de la cornisa, y una esté de ellas convencida que puede volar, y la otra está convencida que no puede volar? Dígame algo, ¿sus convicciones afectarán la acción que sigue?
¿Qué hará el que piensa que puede volar? Se va a morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a aventar, ¿verdad? Y esto precisamente es parte de lo que podemos hablar. A veces las convicciones nos van a marcar la diferencia también entre cómo vivir la vida cristiana o cómo, vamos a decirlo así, llevarla de acuerdo a las Escrituras. Ahora, la reforma fue un movimiento político religioso. Fue político y fue religioso, no solamente religioso, hermanos. Fue impulsado principalmente por las ideas promovidas por Martín Lutero. No sé si en la historia secular actualmente los niños reciban esta enseñanza, pero a mí sí me tocó ver, cuando veíamos historia, ¿verdad?, universal, acerca de Martín Lutero. Él era alemán. Y posteriormente Juan Calvino. No vamos a ver la biografía de ellos, pero ambos, ¿verdad?, vivieron en la centuria entre el año 1500 y 1600 después de Cristo, donde precisamente difundieron sus enseñanzas. Ambos personajes salieron de un movimiento que puedo decir no cristiano, aunque actualmente vamos a decirlo así por estadísticas, ¿verdad?, se le considera así, pero salió del catolicismo. Salió del catolicismo. Quienes abiertamente, estos dos personajes, Martín Lutero y Calvino, Juan Calvino, que era francés, se oponían a varias prácticas de la Iglesia Católica en ese entonces. Principalmente al papado, a que una persona tuviese todo el poder. También se opusieron, ¿verdad? Y esto fue algo que marcó la diferencia de por qué surgieron estos movimientos, ¿verdad? Precisamente a este movimiento del cobro de indulgencias, que era una práctica católica. ¿Qué es esto de cobro de indulgencias? Se le perdonaba, según ellos, ¿verdad?, a sus adeptos, se les perdonaban ciertos pecados, incluso pecados que ellos consideraban, ¿verdad?, que habían hecho una distinción muy grave, a través de pagas. A través de pagar esto, a través de pagar tanta cantidad, a través de pagar tanta cantidad, y se les daban indulgencias. También se opusieron al maridaje entre el Estado y la religión, es decir, la unión que había entre el Estado y la religión. En realidad, hermano, la Iglesia Católica, en ese tiempo y muy atrás también, y posterior a la Reforma, pues tenía gran influencia para poner reyes o simplemente para que no se les permitiera reinar, porque en ese tiempo, ¿verdad?, la monarquía existía de forma muy fuerte. También se opusieron precisamente a la religión católica porque se oponían a la salvación por obras. Y usted puede decir, eso es correcto, y yo pienso que es correcto, ¿verdad?, porque la salvación no es por obras. Entonces este movimiento de la Reforma, este nuevo movimiento religioso, dio paso a lo que se conoció como la Reforma Protestante. La Reforma Protestante. Ahora quiero decirle algo. Nosotros no somos protestantes. Los bautistas, siguiéndose hacia atrás, los anabautistas, siguiéndose más atrás, donatistas y algunos otros movimientos, o vamos a decirlo así, grupos religiosos bíblicos, no son protestantes porque no salieron de la Iglesia Católica ni salieron de la época de la Reforma. Estos ya existían desde antes. Incluso quiero decirles que las iglesias, precisamente luteranas, las iglesias calvinistas, las iglesias anglicanas en su tiempo, que fueron iglesias protestantes, persiguieron a los anabautistas una vez que tomaron fuerza, llevándolos precisamente incluso a matarlos, porque había ciertos aspectos que obviamente no coincidían con ellos. Era un movimiento, recuerden, político-religioso. Así que la Reforma Protestante tuvo gran aceptación dentro de las sociedades de Suecia y Francia. Y tuvo eco a través de otros personajes también que ya son históricos e importantes. Por ejemplo, Ulrico Zwinglio, un suizo que también tuvo gran aceptación con respecto a esto y difundió algunas cosas, ¿verdad?, del movimiento calvinista y otras que no eran tan similares, pero sin embargo, más adelante se unieron. Y Arminio, usted quizá va a oír también acerca de Arminio. Arminio más tarde, en realidad, se opondría a los postulados de Calvino, quien formó una iglesia protestante que se diferían, con los luteranos. Sin embargo, tiempo después de su muerte, los luteranos y los zwinglianos se unificaron para dar paso a la doctrina calvinista. Usted se pregunta por qué todo esto de la historia.
Bueno, estas doctrinas con el tiempo han tenido variantes en la práctica del gobierno de la Iglesia y algunos puntos en cuanto a la salvación, entre otras. Algunos puntos en cuanto a la salvación, entre otras. La doctrina de la elección y la doctrina de la predestinación es una de ellas. Y han tomado fuerza en estos últimos tiempos, y no me estoy refiriendo en los años 2000, sino incluso desde los 1900 a la fecha han tomado mucha fuerza. Tanto que el movimiento de las iglesias bautistas reformadas, quizás usted no ha oído este concepto, ¿verdad? Las iglesias bautistas reformadas, que una gran cantidad de estas iglesias, ¿verdad?, existen en Estados Unidos, sobre todo en el norte de Estados Unidos. Estas bautistas reformadas dieron paso a una deformación llamada actualmente hipercalvinismo. ¿Ha oído este término? El hipercalvinismo precisamente tiene que ver con esta doctrina que permea parte de la doctrina de la salvación. ¿Pero qué es el hipercalvinismo? El hipercalvinismo, ponga atención, es la creencia de que Dios salva a los elegidos a través de su soberana voluntad, con poco o ningún uso de métodos que atraigan a la salvación. Es decir, el evangelismo, la predicación, la oración por los perdidos. Esto es una falla antibíblica, pero se lo voy a poner de forma clara. Es como si Dios eligiera con anticipación, predestinara a que Juan fuera salvo, pero Luisito no. Que Luisito haga lo que haga, está condenado a la perdición. Eso es lo que precisamente marca el hipercalvinismo, o el calvinismo en sus inicios. Solamente unos son elegidos para salvación y otros para perdición. Los reprobos, que también se les puede llamar, los que nunca van a poder alcanzar a Cristo. Ahora, hermanos, si esto fuera bíblico, si el hipercalvinismo fuera bíblico, y además hace demasiado énfasis en la soberanía de Dios, que en realidad es soberano, pero muy poco en la responsabilidad del hombre con respecto a la obra de salvación. Así que es necesario entender la doctrina de la predestinación y la elección, ya que ambos términos van de la mano. Es decir, es una doctrina que va junta, que no se puede separar. Estos términos van de la mano y es necesario entenderlos dentro del contexto escritural, para no dejarnos desviar de nuestras convicciones doctrinales en cuanto a la salvación. Este tema lo vamos a terminar de ver en otro sucesivo, en la siguiente, porque es un poco largo. Pero debemos entender que la posición calvinista de la predestinación, oigan esto, la posición calvinista de la predestinación no permea toda la doctrina bíblica. Ahora, la doctrina de la salvación tiene varios aspectos que la Biblia nos habla con respecto al accionar de Dios. ¿Cómo Dios acciona cuando Dios salva al hombre? Dios acciona dándole justificación. ¿Verdad? Dios, vamos a decirlo así, lo declara justo a través de ¿qué? ¿De sus buenas obras? ¿A través de qué? A través de su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo es quien justifica. Otra acción que Dios, ¿verdad?, hace a través de la persona cuando cree, es que le adopta. Lo pasa de una posición de no hijo a hijo. ¿Será también por nuestras buenas obras o por nuestra posición? No, es a través de nuestro Señor Jesucristo. A los que creen, les ha dado, ¿verdad?, potestad de ser llamados hijos de Dios. Otra de ellas es la regeneración, es decir, que Él nos proporciona un nuevo nacimiento. Ya tenemos que dejar las cosas viejas y es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y así nos podemos ir con varios aspectos y accionar en la salvación con respecto a Cristo, sabiendo que siempre es en Cristo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la doctrina calvinista no afecta a esas acciones de parte de Dios. Ellos creen en la justificación, claro que sí. Ellos creen en la adopción, claro que creen en la adopción, ¿verdad? En la sustitución, en que Cristo murió por los pecadores, también creen en eso.
Pero entonces, ¿en qué afecta? Afecta en el hecho de que creen que solamente unos Dios los cogió para ser salvos y otros no. Así que hay algo que debemos de considerar. Y hoy presentaremos los argumentos escriturales que como bautistas y creyentes tenemos en cuanto a esta doctrina de la predestinación y elección. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es esto: el anticipado conocimiento de Dios. El anticipado conocimiento de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios lo sabe todo? ¿Cómo se le llama este atributo? Omnisciencia. Dios conoce todo, absolutamente todo. Ahora, si tratamos nosotros de comprender ese atributo de Dios en toda la extensión de la palabra, nos vamos a quedar muy cortos. Porque ¿cómo es que Dios, dándole libre albedrío al hombre, dándole voluntad, puede con toda exactitud cumplir sus planes precisamente en esta humanidad para varios precisamente acciones o, vuelvo a repetir la palabra, o planes que Dios ya había tenido y predestinado incluso? Por ejemplo, el nacimiento de Cristo. ¿Por qué fue en ese año específicamente? ¿Por qué durante el gobierno de Poncio Pilato? ¿Por qué tuvieron que morir 2 ladrones, verdad, al lado suyo? ¿Por qué, verdad, tuvo que ser martirizado de esa forma? ¿Por qué bajo el imperio romano y no bajo otro imperio? Bueno, todo eso marca el reconocimiento de Dios y cómo Dios, a pesar de que el hombre tiene el libre albedrío y puede precisamente ejercerlo, Dios sabe e interviene de forma perfecta a través de la historia para llevar a cabo sus planes. Para llevar a cabo sus planes. Así que entonces es necesario aclarar de que el hecho de que Dios conozca de antemano todas las acciones que hará cada ser humano en su vida. Ahora, esto no significa que Él haya determinado arbitrariamente las mismas. Mucho menos que haya elegido arbitrariamente a unos pocos seres humanos para salvación y a otros para perdición. Entonces, en cuanto a la salvación del hombre, la presciencia de Dios nos dice que Él conoce a quienes aceptarán o rechazarán a Cristo. ¿Creemos esto? Amén. Él conoce que cada uno de ustedes, en la hora y en el segundo y en el momento exacto, ¿verdad?, las circunstancias que Dios también puede en un momento, ¿verdad?, controlar, le llevaron a usted a conocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y sabía que en el mes de junio de 1981, Juan Benítez habría de aceptar a Cristo como su Salvador. Así que, hermanos, Él lo conoce. Sin embargo, en cuanto a la salvación del hombre, la presencia de Dios nos dice que Él conoce quiénes aceptarán o rechazarán a Cristo, es lo que acabo de leer, pero no nos dice que Él predestine, predetermine, decrete, obligue, coaccione o seleccione particularmente a Juan Benítez o a algunos para ir al cielo y a otros para ir al infierno. Esto no es así, porque Dios respeta la libre elección que Él mismo ha otorgado al ser humano y por lo mismo no nos obliga a creer en Él. No nos obliga a creer en Él. Es decir, usted, ¿verdad?, en su momento y yo tuvimos la responsabilidad humana para aceptar a Dios o para rechazarle. O para rechazarle. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí aceptaron a Cristo quizás después de 2 o 3 o 4 veces ya que le habían presentado el Evangelio? Quizás no fue la primera, ¿cierto? Yo no fui a la primera. De hecho, cuando me presentaron el Evangelio, ¿verdad?, yo ni siquiera estaba en el templo, estaba en una cancha de básquetbol. Me invitan y voy, estoy allí durante una reunión de jóvenes y después en otra reunión de jóvenes acepto a nuestro Señor Jesucristo, porque se me presentó nuevamente el Evangelio. Así que, hermanos, cuando se dice que Dios elige, que esa parte es parte de la doctrina de la elección, es por su anticipado conocimiento
de quién ejercerá fe en Jesucristo. Y voy a explicar esto poco a poco. Por lo tanto, en su lección, ¿verdad? Él sabe quién van a ser salvos, para llevarlos a algo, a ser como su Hijo Jesucristo, a ser como su Hijo Jesucristo. Y el mismo Dios predestinó el medio de salvación. Este sí lo predestinó nuestro Dios. ¿Cuál es el medio de salvación? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por su anticipado conocimiento, incluso lo dicen ahí en el libro de Hechos, Dios predestinó en Hechos capítulo número 2, cuando está ahí Pedro dando esto, que Dios sabía de antemano, aún antes de todos los tiempos, que Jesucristo había de venir a morir por los pecadores. Eso sí, Dios lo predestinó. El medio de salvación a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, como lo vemos en 1 Corintios 15, que es precisamente la parte medular del Evangelio. Así que la muerte de Cristo fue conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hermano, lo que hay que leer Hechos 2, 22 y 23. Hechos 2, 22 y 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Ok, gracias. Ahora, podemos ir enlazando la idea. Pedro, ¿verdad? Ese que le negó allí en la cruz, ya inspirado por el Espíritu Santo de Dios y predicando con el nuevo del Espíritu Santo, les hablas a los israelitas que eran conocedores del Antiguo Testamento y de las profecías que se habían de cumplir. Les dice que es el Jesús Nazareno, ¿verdad? El cual fue aprobado entre vosotros por los milagros. Es decir, esta situación de aprobado no quiere decir que el hombre daba la aprobación, sino que era el testimonio palpable de sus credenciales. Los milagros, su mensaje, con la autoridad con la que hablaba, eso precisamente aprobaba su divinidad y también su propósito como el Mesías prometido. Pero esto Dios lo hizo no de forma impulsiva, no lo hizo como quien se le ocurrió en el último momento, sino dice la palabra de Dios que esté entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabe eso. En 1 Pedro 1, 19 y 20, hermano Miguel, por favor. 1 Pedro 1, 19 y 20. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ok. El 18 dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera o de vuestra manera de vivir. ¿Cómo fuimos rescatados? Sino con la sangre preciosa de Cristo, y como un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero observen la siguiente frase: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. La Trinidad, que es un gran misterio en la doctrina de Dios, nos habla de que Dios se manifiesta en tres personas diferentes. ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres son una. Cada de uno de ellos, ¿verdad?, de estas tres manifestaciones de Dios, tiene diferentes ministerios. El ministerio de Cristo fue presentarse como el sacrificio y además encarnarse. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no tuvo principio y no tuvo fin. Dice Apocalipsis que Él es el alfa y la omega, el principio, el fin, dice el Señor. Son precisamente aspectos doctrinales que podemos creer y los aceptamos.
Ahora, con respecto a esto, podemos pensar entonces que Cristo, ¿verdad?, ya sabía con anticipación que había de morir aún antes de que el hombre fuese creado. Dios sabía que Adán iba a caer y que Eva iba a caer, sin lugar a dudas. Y muchos dicen, bueno, si ya no sabía, ¿para qué los creó? Cuando nuestro Dios, en su soberanía, decide crear seres racionales y con voluntad, por lo menos sabemos en las Escrituras que estos seres se diferencian entre los ángeles y los seres humanos, porque los ángeles también fueron dotados de voluntad. Por lo tanto, tuvieron la capacidad de rebelarse, y estos son los ángeles caídos. Y el hombre tuvo la capacidad de rechazar, ¿verdad?, y desobedecer a Dios allí en el Edén. Pero aún Dios ama a sus criaturas. Y Dios ama de tal manera, ¿verdad?, a los hombres, que fueron hechos a su imagen y a su semejanza, de tal forma que provee, antes de crearlos, un medio por el cual puedan precisamente ser rescatados. Precisamente ser rescatados. La muerte de Cristo, hermanos, fue también conforme al anticipado conocimiento de Dios. Cristo fue designado, preparado por Dios para ser el Cordero Redentor, como lo dice también en Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y a favor de quién? A favor de aquellos que habrían de creer. Así que, hermanos, esto fue hecho en conformidad con el propósito y plan eterno de Dios, y no por casualidad. Ahora vayamos en Efesios 1, del 4 al 5. Este es uno de los dos pasajes que estudiaremos en esta clase y en la siguiente, para tener un concepto claro de qué fue entonces lo que Dios predestinó. Efesios 1, 4 y 5. De hecho, le voy a dar lectura desde el versículo 3, ustedes leen el 4 y yo leo el 5. ¿Estamos aquí? ¿Estamos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y podemos continuar con otros versículos, pero vamos a marcar aquí algo. Aquí Pablo, precisamente, está reconociendo algo y se lo está diciendo a un grupo de creyentes, no se lo está diciendo a gente que no crea. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo énfasis precisamente en el señorío de Cristo también por la obra redentora que él hizo al humanarse. Que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Saben que la salvación no solamente es el hecho de impedir que nosotros seamos condenados en el infierno, sino que nos otorga otros bienes? Bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones provienen de la misma presencia de Dios. Pero observen lo siguiente. ¿En quién? Primeramente dice, en Cristo. Vean cómo hace énfasis en los siguientes versículos en quién es. Y según nos escogió, ¿en quién? En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿delante de quién? De Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora voy a continuar. Para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos, ¿en quién? En el amado. Y después, versículo 7, ¿cómo comienza? ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo? Y después el versículo 11 repite nuevamente,
en Él. ¿Lo notan? Asimismo tuvimos que herencia, habiendo sido predestinados conforme a qué? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Después el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en quién, en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Notan las bendiciones celestiales? Ajá. Ahora, hermanos, los aspectos soteriológicos, y perdón que utilice esta palabra, pero si van a estar en fundamentos la van a ver. La doctrina de la soteriología es la doctrina de la salvación, que tiene muchos aspectos que toca. Así que, hermanos, estos aspectos más importantes, precisamente del control soberano de Dios, están contenidos en los temas de la predestinación y elección. Ahora, el modo correcto de interpretar las Escrituras, sobre todo en las verdades difíciles, parten de tener claridad en las verdades más fuertes y sencillas de la naturaleza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos romper, ¿verdad?, ese enlace, ese común conocimiento que tenemos de una doctrina con otra. No se pueden romper ni diferenciar, porque todas van unidas. Así que vamos a entender en este punto el amor de Dios. ¿Por qué tenemos que estudiar esto? Vean Juan 3:16, pues si se lo saben de memoria, díganlo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero hacer énfasis en cómo termina la primera sección. Porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. No amó a unos cuantos. Y a otros los rechazó. ¿A quién ama? Al mundo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Haciendo énfasis en que Él muestra su amor. Lo enlazamos con Juan 3:16 al mundo. Cristo murió, punto número 3, murió por todos los hombres. Segunda de Corintios 5:19. ¿Lo tienen? Búsquenlo, porque a lo mejor sí de memoria no lo sabemos todo, ¿verdad? Bueno fuera, hermanos, bueno fuera, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:19. ¿Lo tenemos? Leanlo conmigo en voz alta. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en quién? Dios estaba en Cristo, haciendo también precisamente, es un argumento muy fuerte en relación a que Cristo es Dios. Estaba en Cristo, reconciliando a quién? Consigo al mundo. El interés de Dios es toda la humanidad. Aquí la palabra mundo, bueno, aunque va a tener implícito en el fin de los tiempos que Dios también, ¿verdad?, va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, pero está hablando acerca de los perdidos. ¿Por qué? Porque a la siguiente frase, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. En la mañana, creo que comenté algo acerca de esto. ¿Cuál es la base de la perdición de los hombres? ¿Las obras, sus pecados o el rechazar a Cristo? El rechazar a Cristo. Esa es la base por la cual el hombre se condena. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere reconciliar consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, pero nos encarga a nosotros la palabra de reconciliación. Juan 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de algunos del mundo. El alcance del sacrificio de Cristo es para todo hombre, pero hay una excepción, solamente para aquellos que creen. Perfecto. Hechos 17, 30 y 31, que es otro versículo, ¿verdad?, que debemos de tener en mente. Quizás no decirlo de memoria, pero sí tenerlo en mente, porque es parte vital
de la salvación. Hechos 17, 30 y 31. ¿Cómo dice? Pero Dios, habiendo pasado por los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. muy bien. ¿Dios conoce la ignorancia del hombre caído? Claro que sí. Dios lo conoce. Y Dios conoce que Él tenía que venir y a buscar lo que se había perdido. Pero no todos los hombres, ¿verdad?, tienen la sensibilidad y tienen el deseo de conocer a Dios, ni aceptan quizás su pecado. Quizás el primer punto, ¿verdad?, que el hombre debe de comprender es su posición delante de Dios como un hombre perdido y que necesita arrepentimiento. Por eso dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quién? A todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Eso es precisamente un mandato de Dios y quiere que los hombres acudan a ese llamado. Él manda que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado a los muertos. Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Ahora los adolescentes, ¿verdad? La verdad es que leen muy bien estos muchachos. Ajá. Hebreos 2:9, adelante. Recordemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ustedes mismos, para que gustase la muerte por cuántos? Por todos. Dios designó, ¿verdad?, a Jesús y fue hecho un poco menor que los ángeles precisamente al encarnarse. Pero fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, porque precisamente el padecimiento de la muerte glorifica precisamente esa acción a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que también Cristo es Dios, no perdamos en mente eso. Para que por la gracia de Dios, la gracia de querer otorgar el perdón y la salvación, gustase la muerte por todos. Cristo murió por todos. Lo acepte o no lo acepte el mundo. No hay otro nombre debajo del cielo, ¿verdad?, por el cual seamos salvos. 1 Timoteo 2:4. Ahora las damas. Primera de Timoteo 2:4. ¿Cómo dice? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién quiere que todos los hombres sean salvos? ¿Pablo, Timoteo o quién? Dios mismo. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y lo que decíamos, porque hay un solo mediador, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora vamos notando qué tienen en común estos versículos. Todos, el mundo, nadie. Estamos hablando de que el aspecto del alcance de la salvación, el propósito del alcance de la salvación que Dios otorgó es completa, es total, es un absoluto. Segunda de Pedro 3:9. Ahora los varones. Adelante, hermanos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora observen, el Señor no retarda su promesa porque, bueno, aquí Pedro está dependiendo de que algunos ya estaban
presentando en esta época la idea de que Jesús ya había venido, ¿no? Y simplemente le dice, el Señor no retarda su promesa, o que el Señor se había tardado, mejor dicho. Dice, no retarda su promesa, sino que dice, según algunos, la tienen por tardanza. Quizás caiga en nuestra mente pensar eso, y generación tras generación quizás haya alguien creyente que diga, es que el Señor tarda mucho en venir. ¿Pero por qué? ¿Por qué en realidad no es esa tardanza, sino más bien porque es esa acción de parte de Dios en base a su paciencia? Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Ahora hay muchos más versículos. Podríamos irnos en una lista todavía mucho más grande. Y de hecho la tengo aquí la lista. Si usted quiere el versículo se la puedo dar. Pero en base a estos versículos, es difícil creer que Dios ha decretado que solo algunos sean salvos y otros estén condenados irremisiblemente porque así fueron predestinados. Dios no diseñó un sistema en el que impida a los hombres ejercer su libre albedrío en cuanto a rechazar o aceptar a Cristo. Debemos recordar, y lo que mencionamos, que la base de la salvación y perdición del hombre no está en el pecado mismo, sino en el rechazar o aceptar a Cristo. Juan 16, 8 y 9 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. No se van a confundir que es la segunda venida de Cristo, porque una secta es lo que es. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Nuestra posición teológica es que cada hombre es responsable de llevar a cabo este acto de fe, de creer en Cristo. Si el calvinismo fuera verdad, ciertamente no seríamos capaces de aceptar a Cristo, porque si yo estoy predestinado para rechazar, pues no sería capaz, porque no hay nadie justo, ¿o sí? No hay nadie justo, dice Romanos, ni a uno. No hay quien haga el bien, todos se desviaron. A una nos hicimos inútiles. Entonces la pregunta es, ¿cómo es compatible la doctrina de la elección y la predestinación con las demás verdades escriturales? Y estoy por terminar esta primera parte y la segunda la estaremos viendo en la próxima ocasión que me toque. Dice, en cuanto a la elección y la predestinación. En cuanto a la elección, Dios conoce, no predestina. Dios conoce, no predestina. ¿Quién habrá de ser salvo y quién no? El Evangelio es predicado a toda persona y esa es nuestra responsabilidad. Es que nosotros somos encargados precisamente de la reconciliación, de la doctrina de reconciliación entre Dios y el hombre, predicar el Evangelio. Pero habrá quienes aprecien la verdad del Evangelio y sean sensibles y receptivos para aceptar su ceguera espiritual, su necesidad de salvación. Pero habrá otros que voluntariamente rechacen este Evangelio. Ahora, ¿quién toma la iniciativa? ¿Usted o Dios? ¿Quién toma la iniciativa? Dios, sin lugar a dudas, porque nosotros somos malos. Ahora, Dios toma la iniciativa para que estas almas sensibles resplandezcan el Evangelio. Eso sí, ellas, dando muestra de aceptación y humildad, entonces Dios las ilumina y las elige para abrir su entendimiento y sea aplicada la salvación en ellos. Juan 6:44 dice así, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto lo dijo Jesucristo, nada ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede venir a mí si no interviene el Espíritu Santo. Hechos 16:14 también dice algo parecido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba ¿a quién? A Dios, observen, tenía sensibilidad hacia las cosas de Dios, estaba oyendo. ¿Y el Señor qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se trata de una experiencia emocional o se trata de una convicción razonada? Una convicción razonada. Hechos 26:18 dice así, para que abra sus ojos. Vayamos a ese Hechos
26, 18, porque el 17 no lo tengo aquí. Sería bueno ver el contexto. Hechos 26, 18. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 17. Hechos 26, 18. Perdón, estaba en un pasaje más adelante. 26, 18. Y 17. Y el 15, está dando su testimonio Pablo de su conversión. Y dice: yo entonces, dice Pablo, dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora la pregunta es, Pablo tenía sensibilidad. Oigan bien la pregunta, porque hasta puede ser un poco capciosa, ¿no? ¿Pablo tenía sensibilidad en querer hacer las cosas de Dios? Sí. Según él sí. Pero sí. ¿Cierto o no? No estaba cerrado su entendimiento a ser ateo, ¿cierto? De hecho, él decía que creía que servía a Dios. Y dice: sí, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. El abrir los ojos al Evangelio tiene que ver con la exposición del mismo Evangelio. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia. ¿Entre quiénes? Entre los santificados, entre los hermanos, entre los que ya nos levantamos en la posición de ese santo. Pero dice: para que abra sus ojos. Hermanos, la iluminación viene a las personas a través de presentarles el Evangelio y la sensibilidad receptiva que ellos puedan tener. Segunda de Corintios 4, 2 y 4, ya casi terminamos. Segunda de Corintios 4, 2 al 4. Yo le voy a dar lectura y oigan bien, dice así: antes bien, ¿estoy bien ahí en la lectura? ¿Sí? Antes bien, renunciamos. Ahora, esto de renunciar tiene implícita la idea original por propia cuenta, es decir, por mi voluntad. Antes bien, yo renuncio por mi propia voluntad. ¿A qué? A lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, de lo que estamos hablando, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Después dice: en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, Satanás no tiene el poder de limitar el entendimiento, sino de manipularlo. Satanás manipula el entendimiento de los incrédulos, aquellos que no desean conocer de Dios, pues obviamente los va a manipular para que rechacen cualquier cosa que se trate de Dios. Dice: Satanás manipula nuestra mente a través de presentarnos el pecado como algo deseable, ¿cierto o no? ¿Cómo se le presentó a Eva? Como algo deseable, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Escritura, hermanos, hace una conexión directa entre la elección, la predestinación y la presciencia, que es el anticipado conocimiento de Dios. Dios no selecciona arbitrariamente e incondicionalmente unas personas para el infierno y otras para el cielo. Dios conoce a quienes van a creer, por eso les provee iluminación. Sin embargo, incluso a aquellos, los que tienen hambre de ser salvos, Dios los elige, precisamente dándoles iluminación y sensibilidad para que crean. La sensibilidad proviene de la misma conciencia del hombre, pero Dios les provee iluminación para que tomen esa decisión. Dios no causa la fe de una manera irresistible, que es otra parte del tipo de estas doctrinas, ¿verdad? Llamada irresistible. Dios no causa así, porque vemos en la palabra de Dios que hay quien se resiste. ¿Recuerdan cuando Pablo, verdad, precisamente le comparte, ¿cómo se llama este emperador?
Agripa, me comparte Agripa, casi me persuades a ser cristiano, ¿no? Entonces ahí hay precisamente un ejemplo de que no es irresistible. La misma persona ejerce voluntad al resistirse. Pero sí, el Espíritu Santo causa la comprensión del Evangelio incluso para juicio. Porque el hombre está consciente de su pecado. Para que pueda también el hombre, ¿verdad? El hombre que ha de creer, llevarse esta expresión a su propia persona. También conoce a quienes voluntariamente no quieren ejercer fe, ¿cierto o no? Un caso palpable en la Biblia es el faraón. El faraón allá en tiempo de Moisés. Uno se va con la pinta, ¿verdad? Y al principio, cuando empieza a hablar acerca de las plagas, dice que faraón endureció su corazón. Pero después dice, y Jehová endureció el corazón de faraón. ¿Por qué lo endureció? Porque conoce con anticipación que jamás habría de creer ni habría de dejar libre a su pueblo. Y lo mismo va a suceder en el fin del mundo. Ya voy a cerrar con este pasaje. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, estoy hablando de Apocalipsis, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, ni aun con las señales del juicio de Dios. Y debemos de considerar, hermanos, que son señales realmente, ¿verdad?, fuertes, que no va a dejar a dudas de que se trata de un fenómeno de naturaleza, sino que proviene de un juicio divino. Ayer en el Apocalipsis dice la palabra de Dios que Satanás fue arrojado del cielo junto con todos sus ángeles. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué hasta ese momento? La Biblia es clara cuando dice que Satanás todavía tiene injerencia de ir a la presencia de Dios como nuestro acusador. Lo vemos en Job. Que Job, ¿verdad?, se aparece ahí en el capítulo número 1 y le dice a Dios, ¿dónde andas? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y entonces él precisamente presenta esta situación y este argumento de que Job adora a Dios y le teme a Dios por las bendiciones que le dan. Y en este libro, hermanos, no es porque Dios sea tentado por Satanás, sino este libro es dado hacia nosotros para probarnos que podemos ser íntegros, para probarnos que podemos precisamente saber de que Dios tiene un propósito a través de las pruebas, aunque no las comprendamos. Pero Satanás anda ahí. Ya en el Apocalipsis, Satanás es arrojado con sus ángeles. Reúnen a una cierta cantidad de gente, varios millones de personas, para tratar de pelear contra el Cordero. Saben que en ese momento esas gentes han perdido toda posibilidad porque ya tienen un corazón endurecido. Ya Satanás ya no está como acusar a ellos van a ser sus aliados. Ahora, ¿de qué nos sirve conocer que Dios conoce todo? ¿De qué le sirve a usted que Dios conoce lo que va a hacer mañana y lo que va a suceder? Si de estar vivo, si de morir, si de cometer alguna falta, ¿de qué nos sirve? Podemos saber esto y enlazándolo con otros atributos de Dios. Dios puede disciplinarnos, es paciente, es misericordioso, nos quiere restituir, quiere hacernos a su imagen, que tiene que ver con la predestinación. En la próxima clase estaremos examinando Efesios capítulo 1 y Romanos capítulo número 8, que son los pasajes que nos hablan precisamente de este tema y de ahí cerraremos esta parte. Vamos a orar para terminar.